Hola chicos, bueno, pues vamos a iniciar nuestro primer día y lo primero que vamos a hacer es ver un video. Este video nos habla acerca de los ángulos y de la relación que tiene contra pues los movimientos que hacemos. Vamos a observarlo y posteriormente vamos a resolver nuestro reporte. El reporte te lo anexo para que puedas entender de qué se trata. Diferente del concepto intuitivo que podés llegar a tener sobre el eje de una rueda. Este eje de movimiento se ubica en el punto central de la rueda. Se trata del punto sobre el cual se realiza el movimiento. Por otro lado, el concepto de plano de movimiento es un tanto más complejo. Cuando uno se refiere al plano de movimiento, hace referencia a la superficie imaginaria sobre la cual se deslizan las partes móviles en un movimiento, y que siempre es perpendicular al eje. En el caso de la rueda, este sería la superficie imaginaria en la cual se mueven los rayos y la cubierta. Si retomamos la definición de plano de sección, se trata de una superficie imaginaria que se proyecta a partir de la intersección de dos de los tres ejes de dimensión. Si analizamos cuáles son los ejes que conforman el plano de movimiento de la rueda, se verá que comprende al entrecruzamiento de los dos ejes distintos al eje del movimiento, y que el eje del movimiento es perpendicular a los otros dos. Habiendo ejemplificado estos conceptos, comencemos a intentar aplicarlos a uno de los movimientos básicos, usando como modelo la articulación escápulo-humeral, aquella que une la escápula con el húmero. En esta imagen se observa un ser humano visto desde posterior. Se podría decir que se encuentra en posición anatómica, pero si prestas atención, vas a poder ver que las palmas de las manos no están orientadas hacia anterior, sino hacia medial. Dejando esta salvedad de lado, podemos decir que desde una posición anatómica, la abducción es un movimiento por el cual el segmento móvil del cuerpo se aleja de la línea media o del plano sagital, o, en otras palabras, que aumenta el ángulo de la articulación. Sin embargo, esta definición está incompleta. Se verá más adelante que hay otros movimientos que aumentan el ángulo de una articulación. Por esto, debemos cerrar nuestra definición incluyendo el eje y el plano del movimiento. En el caso de la abducción, el eje sobre el cual se realiza el movimiento es el eje sagital, representado en esta imagen con una estrella roja. Finalmente, pensemos cuáles son los ejes perpendiculares al eje sagital. Como se muestra en la imagen, son los ejes longitudinal en amarillo y transversal en celeste. Así el plano compuesto por el entrecruzamiento de estos ejes y perpendicular también al eje sagital es el plano coronal. Por lo tanto, se define el movimiento de abducción como un movimiento que se produce sobre el eje sagital y sobre un plano coronal, en el cual los segmentos corporales se alejan de la línea media, aumentando el ángulo de la articulación. Veamos ahora un video demostrando el movimiento de abducción junto con su eje y su plano. Inicialmente se ve la realización del movimiento por parte de una voluntaria desde una vista anterior. Desde una vista lateral derecha, utilizando una vara de madera, un asistente señala aproximadamente el eje de movimiento en una vista anterior y en una vista lateral. Finalmente, usando una pizarra a modo de plano, se muestra la superficie sobre la cual se desplaza el movimiento en ambas vistas. Habiendo desarrollado ya el movimiento de abducción, continuemos con su movimiento opuesto. En contraposición a la abducción, la aducción es un movimiento en el que se aproximan los segmentos corporales hacia la línea media y disminuye el ángulo de la articulación. Este movimiento comparte el mismo eje que el movimiento de abducción, el eje sagital. Se puede concluir además que si dos movimientos comparten un mismo eje, también comparten el plano. El plano de movimiento es el coronal, como se dijo previamente, constituido por los ejes longitudinal y transversal. Nuevamente veamos estos movimientos ejemplificados por una voluntaria. Ahora te invito a pensar la definición de este movimiento y las de los desarrollados en adelante, considerando las características de cada movimiento.
en particular el sentido, su eje y su plano, de la misma forma a cómo se definió el movimiento de abducción anteriormente. Recordá que aunque parezca raro, y en la práctica el estudiante suele recurrir más a la memoria que a la razón, la anatomía se puede pensar. Hasta acá desarrollamos los dos principales movimientos que se realizan sobre el eje sagital y el plano coronal. Continuemos con este otro movimiento que ocurre sobre un eje y plano distintos. En esta imagen se observa un ser humano desde una vista lateral derecha. Se puede decir que el movimiento de extensión se caracteriza por aumentar el ángulo de la articulación, al mismo tiempo que se aleja el segmento móvil del segmento fijo. Hasta este punto, la descripción teórica es en parte semejante a la de los movimientos de abducción y aducción. Lo que los diferencia principalmente son el eje y el plano de movimiento. Como se observa en esta imagen, representado con una estrella, en este caso celeste, el eje de la extensión es el eje transversal. Para orientarnos con el plano, debemos realizar el mismo ejercicio que antes, pensar cuáles son los ejes distintos del eje transversal. En este caso, los ejes son el longitudinal en amarillo y el sagital en rojo. Y el plano constituido por su entrecruzamiento es el plano sagital. A continuación, la mostración. Al igual que con los movimientos contrapuestos de abducción y aducción, la extensión tiene su movimiento opuesto. El sentido del movimiento de la flexión es el opuesto al de la extensión. En este caso, los segmentos fijo y móvil se acercan y disminuye el ángulo de la articulación. Si bien esto no es del todo claro con la articulación escápulo-humeral, te invito a flexionar tu antebrazo sobre tu brazo, como si levantaras una mancuerna o como si te llevaras el cepillo de dientes a la boca. Si estás haciendo este movimiento ahora, vas a notar que tu antebrazo se aproxima y toma contacto con tu brazo. Al mismo tiempo, el ángulo en la articulación del codo disminuye. Si ahora realizas el movimiento opuesto, extendiendo tu antebrazo sobre tu brazo, vas a ver que el ángulo de la articulación del codo aumenta y el antebrazo se aleja del brazo. La flexión, al ser el movimiento contrapuesto de la extensión, comparte el mismo eje, el eje transversal. Y también el mismo plano, el sagital. Si te quedó alguna duda, presta atención a la mostración. Para cerrar los movimientos de flexo-extensión, en esta imagen se pueden observar desde una vista lateral estos movimientos ejemplificados con otras articulaciones. Ya casi finalizando esta presentación, analicemos por último los movimientos que se producen en el eje y el plano restante. Llama la atención que para analizar los movimientos de rotación de la articulación escapulohumeral se recurra a una posición distinta de la anatómica. Como se puede ver, la articulación del codo debe estar a 90 grados de flexión. Esto se debe a que si se analiza con el codo extendido, es posible que confundamos la rotación con los movimientos de pronación y supinación, movimientos propios de la articulación del codo, que son distintos de la rotación, ya que se realizan en un eje y plano distintos. Técnicamente, un eje y un plano oblicuos. A pesar de que no es momento de entrar en detalles, ya que se desarrollarán más adelante, sí es importante saber desde ya que la pronación y la supinación no son movimientos de rotación. Aunque no los reconozcas por el nombre, cotidianamente realizás movimientos de pronosupinación,
por ejemplo, al girar la llave en la cerradura de la puerta de tu casa. En esta imagen se observa ahora un ser humano visto desde superior. Abajo y a tu izquierda en la diapositiva podés ver la misma perspectiva de antes para orientarte. El movimiento de rotación interna se caracteriza por un giro sobre el eje longitudinal hacia medial. Si ya pudiste razonarlo sola o solo, te diste cuenta que el plano del movimiento es entonces el horizontal, y que se encuentra constituido por el entrecruzamiento de los ejes sagital y transverso. Ahora, observa el movimiento en un ser humano real. Finalmente, el movimiento opuesto a la rotación interna es la rotación externa. Este movimiento, como todos los pares de movimientos contrapuestos, comparte el mismo eje y plano que la rotación interna. Se diferencia únicamente en el sentido del movimiento. En este caso, la rotación se produce hacia lateral respecto de la línea media. El último video